No existe amor más puro que el de mamá y no existen ofertas tan grandes para agradar a mamá como las de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. CICIG y Ministerio Público piden retirar la inmunidad de Estuardo Galdames, candidato de FCN, el ministro de Economía, Acisclo Valladares y 6 diputados. Partidos políticos reportan gastos de campaña con precios menores a los que se ofrecen en el mercado, así intentan manipular las cifras que registran ante el Tribunal Supremo Electoral. Aspirantes a cargos públicos que tienen señalamientos por narcotráfico u otros delitos están bajo la lupa de los magistrados del TSE. Candidaturas serán analizadas este martes. Incertidumbre electoral impulsa al Fondo Monetario Internacional a sugerir a agentes políticos que definan una agenda de trabajo mínima para activar la economía. Balacera en Cementerio General provoca pánico y deja a varias personas con crisis nerviosa. Policía Nacional Civil realiza operativo dentro del Camposanto sin reporte de detenidos. Juan Guaidó dijo que hubo gente que no cumplió su palabra para terminar con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. No existe amor más puro que el de mamá y no existen ofertas tan grandes para agradar a mamá como las de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Gracias por estar con nosotros a esta hora, este lunes 6 de mayo. No hay mejor manera de iniciar la semana que estando aquí, haciendo lo que sabemos hacer, con toda la disposición, presentando las noticias a esta hora, Noticiero Guatevisión. Gracias. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Y vamos a iniciar con información que surgió al final de la tarde, luego de conocerse que el Ministerio Público y la CICIG solicitaron el retiro de inmunidad contra 6 diputados que fueron parte del Partido Patriota. Sobre este tema nos da detalles Dulce Rivera. El Ministerio Público y la CICIG han presentado solicitudes de antejuicio en contra de 7 diputados y de un ministro del actual gobierno de Jimmy Morales. Se trata de el diputado Estuardo Galdames de la bancada FCN Nación, pero quien también busca la presidencia del país, de los congresistas Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco, además del ministro de Economía Acisclo Valladares Urruela. Según esta investigación presentada por el MP y la CICIG, el caso involucra la supeditación del Congreso a través de la aprobación de diferentes leyes, entre estas la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros Privados de Libertad y Fortalecimiento de Infraestructura para la Transmisión de Datos. Y es que según la investigación en la cual se cuenta con testimonios de incluso un exdiputado del PP, todo fue operado a través de Roxana Valdetti, quien habría ordenado los pagos para que se les diera a los diputados y así ellos aprobaran la ley que mencioné y también otras aprobaciones como la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, entre otros datos. Con base al número de diputados del Partido Patriota, que en su momento era entre 2012 y 2015, los pagos pudieron haber alcanzado los 57.8 millones de quetzales. Esta es la información que ha proporcionado el Ministerio Público, mientras que la CICIG, que acompañó al MP en este caso, ha preferido no brindar declaraciones. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y María René Barrientos. Gracias, Dulce. Y sobre este tema se consultó vía telefónica al ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela. Se mostró sorprendido con la actuación del Ministerio Público y la CICIG. Estoy, obviamente, sumamente sorprendido con el tema porque
Tengo entendido que, para empezar, siempre se me dijo que no era parte de ningún proceso penal. Y obviamente las resoluciones judiciales que hay dentro del expediente del que se tiene conocimiento, pues justamente declararon nulas muchas actuaciones que se hicieron. Entonces obviamente vamos a analizar bien el tema, pero hasta donde yo sé judicialmente se había declarado nulo mucho de lo actuado. Otras cosas, en el primer informe financiero, los partidos políticos reportaron al Tribunal Supremo Electoral precios por debajo de su precio real. La idea, según expertos, es estirar el techo de campaña fijado por el TSE. Cada mes los partidos políticos deben reportar al TSE los ingresos y gastos de funcionamiento y de campaña electoral. Incluso deben describir los aportes no dinerarios que reciben de sus simpatizantes y colocar el costo del producto en el mercado. El primer reporte financiero de los partidos políticos presentados ante la unidad de fiscalización muestra cómo estos intentaron manipular las cifras para no afectar el techo de campaña, que para esta elección se fijó en 29 millones de quetzales para cada organización política. Una revisión a los reportes de los partidos de los 8 candidatos presidenciales que lideran la encuesta libre da cuenta que no reportaron el valor real en estos casos. La UNE registró un jingle político en Villa Canales a 800 quetzales, el partido Valor un video en Morales y Zavala a 15 quetzales, una canción en ese mismo lugar a 10 quetzales, un spot publicitario en Frejanes a 300, mientras el partido Todos anunció que recibió un anuncio publicitario en Antigua Guatemala por 2.500 quetzales. Se cotizó los precios de jingles políticos, temas musicales, canciones y anuncios publicitarios. El valor varía según la calidad y la producción, pero rondan entre los 700 y los 3.500 quetzales, y no a 10, 15 u 800 como lo registraron las agrupaciones. El partido UNE registró que en Cobán recibió tamales a 2.50, 3 y 5 quetzales, pero en realidad se cotizan entre 4 y 8 quetzales. El partido Valor registró 100 almuerzos en Jutiapa a un valor de 10 quetzales cada uno, pero su precio en esa región es de 12 quetzales. En el caso del partido Vamos, recibió 125 almuerzos a 10 quetzales con 40 centavos cada uno, pero estos se cotizan en Coatepeque, Quetzaltenango, entre 17 y 20 quetzales. Y en el caso del partido UCN, que registró también 100 almuerzos en Hualanzacapa a un valor de 15 quetzales, en realidad su precio es de 17 quetzales. Pero también hay otras cuentas que no cuadran. Por ejemplo, el alquiler de un terreno en Camotán, Chiquimula para una valla por 6 meses. La UNE dijo que su costo era de 25 quetzales, pero en realidad la renta está entre los 300 y los 500 quetzales al mes. El alquiler por 11 días de una sede en el Palmar Quetzaltenango se encuentra a 500 y no a 150 como lo reportó el partido Valor. La hora de marimba en San Jerónimo Baja Verapaz se cotiza a 200 quetzales, por lo que las 10 horas de servicio para el partido Vamos no pudo costar 250. Lo mismo ocurre con la hora de servicio de sonido, ya que se encuentra a 125 con poco equipo, una diferencia con los 350 que reportó el partido Vamos por 5 horas. O las 200 playeras con serigrafía registradas por el partido UCN a 10 quetzales en Hualanzacapa, cuando su precio está en 17. No se pudo obtener información de Semilla, PAN, Podemos y Humanistas, porque en sus informes financieros no reportaron aportaciones no dinerarias. Ahora la unidad de fiscalización deberá revisar estos informes y podrá dar un tiempo para que los partidos políticos enmienden las cifras que presentaron. De lo contrario, podrían ser sancionados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y para el politólogo Renzo Rosal, el reporte que presentaron los partidos es una reacción que se esperaba de parte de las agrupaciones políticas. Bueno, creo que fuera de realidad. Está muy evidente que la mayor parte de organizaciones políticas que están ahora presentes en el evento electoral 2019 han presentado los informes como parte de un requisito aparentemente formal, pero cuyo contenido dista bastante de la realidad. Me refiero a que de alguna forma se preveía que iba a haber una distancia, pero de pronto no tan fuerte, entre la realidad de los gastos y lo que ahora las mismas organizaciones están reportando. Me parece que en general lo que se caracteriza es porque hay gastos que se están planteando muy por debajo de los precios reales, de los precios de mercado. En segundo término, creo que se está
de pronto dejando sin reportar muchos de las aportaciones no dinerarias, las que conocíamos anteriormente como donaciones, y me parece que tampoco se está reportando adecuadamente lo que son los aportes de los mismos militantes afiliados y los propios candidatos. Así que me parece que esa es una primera prueba que deja advertir la intención de los partidos políticos de hacer creer que se está cumpliendo con las nuevas, lo que estipula ahora las reformas electorales, pero al mismo tiempo quererse salir con la suya, querer obrar como han trabajado tradicionalmente en las campañas previas, en donde había una sobreestimación de los recursos que se están utilizando en la campaña, y con eso le tomaban el pelo al Tribunal Supremo Electoral. Ahora estará por verse si logran ese cometido o si por el contrario lo que van a aflorar probablemente después de las elecciones es un conjunto de investigaciones muy profundas y muchísimo material, de lo cual seguramente se podrán deducir responsabilidades de orden legal para candidatos, dirigentes de partidos políticos y todos aquellos que estuvieron involucrados en elaborar informes que, como dije al principio, distan mucho de la realidad de lo que está sucediendo alrededor del financiamiento electoral. El Supremo Electoral analizará candidaturas de personas con diversos señalamientos. Continúe con nosotros. Continuamos. Para mañana, el Tribunal Supremo Electoral analizará las inscripciones de candidatos que tienen señalamientos en su contra por narcotráfico u otros delitos. Así lo dio a conocer el magistrado presidente de esa entidad durante una conferencia de prensa. Diferentes candidatos son altamente cuestionados por señalamientos en su contra. Sin embargo, hasta el momento continúa en pie su candidatura. Para este martes, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral tiene contemplado reunirse y realizar una revisión. Así lo explicó el presidente de esta entidad, Julio Solórzano. En ese caso concreto, pues, como usted bien lo indica, hay un planteamiento por parte de una organización, el cual conocimos, pero debemos de analizarla y poderla resolver. No solo en ese caso concreto, sino otros casos que cada magistrado planteará en la sesión de mañana. Solórzano prefirió no referirse a nombres debido a que indicó que dicha revisión no tiene dedicatoria. ¿Cuántos casos? Tampoco no sabemos, puesto que cada magistrado llevará al Pleno los casos que estime que deben de ser analizados. Sin embargo, entre los candidatos señalados se encuentra Roberto Arzú, que va para la presidencia por el partido PAN Podemos, que tiene una denuncia en Estados Unidos. También se encuentra el diputado José Ubico, quien cumplió una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Y el alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, Otoniel Lima, que busca la reelección y que tiene un antejuicio planteado en su contra por narcotráfico. El caso de Mario Estrada, ex candidato de la Unión Nacional del Cambio, ilustra la incrustación del crimen organizado en las elecciones. Forma parte de todo el quehacer del tribunal, no es que hagamos una mesa en concreto, es una preocupación, es un hecho real, pero que es difícil poderlo controlar. No le corresponde al Tribunal Supremo Electoral el controlar el tema del narcotráfico. Estos son hechos fuera del ámbito electoral, pero que están e influyen dentro del proceso electoral, eso sí es cierto. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. El Tribunal Supremo Electoral junto a Guatemala Visible presentaron la aplicación Elecciones Visibles, que busca crear comunicación directa para que la ciudadanía denuncie. Esta aplicación estará disponible para Android a partir de mañana. Aquí tiene los detalles. Usted podrá denunciar irregularidades y anomalías que observe en el proceso electoral. Para ello, el Tribunal Supremo Electoral y Guatemala Visible desarrollaron la aplicación Elecciones Visibles. Y tener una comunicación directa y monitoreos constantes y cruzados con las unidades internas del Tribunal Supremo Electoral y unidades fiscalizadoras externas. Es decir, también que esta herramienta nos va a permitir tener una comunicación y dotar también al Ministerio Público de información valiosa cuando las denuncias que investigamos en fase administrativas
podamos detectar que existe un hecho constitutivo de un delito o de una falta electoral. En la aplicación usted podrá encontrar información sobre las reformas electorales, conocer cuáles son los binomios que participarán y detalles sobre la ruta electoral. Con dicha aplicación se busca una comunicación directa entre la ciudadanía y la Inspectoría General. En ella también podrá subirse fotografías y videos. Además, las denuncias serán confidenciales, siendo Inspección General del Tribunal Supremo Electoral la única que tenga acceso. Además, para quien no desee descargar la aplicación se podrá utilizar a través de la web. En las semanas posteriores se espera que esté disponible para sistema iOS. Las autoridades del proceso electoral invitaron a la ciudadanía a unirse como observador. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. El diputado de la UNE, Jairo Flores, denunció que el hermano de Mauricio Radford, quien es contratista del Estado, estaría financiando la campaña de este con fondos del Estado, algo que el presidenciable de Fuerza negó. La denuncia pública realizada por el diputado Jairo Flores señala que William Radford, actual representante de la empresa Tecniarc, contratista del Estado en 2 carteras, estaría financiando la campaña política del partido Fuerza, donde su hermano, candidato a la presidencia, es Mauricio Radford, señalando que este año se incrementó el monto que recibía en contratos. Lo que sucede aquí, señoras y señores, es muy sencillo. Jimmy Morales y el gobierno está financiando al partido de Radford y debe tener también dentro de sus estructuras a gente del gobierno para que vaya a diferentes puestos. ¿Cómo demuestro esto? Aquí está el resumen de los datos de Guatecompras. La empresa del señor Radford, una empresa que traía proyectos que oscilaban entre 1 millón y 4 millones, y en el 2017 sube a 48 millones de adjudicaciones y en el 2018 sube a 47 millones. ¿Qué empresa tiene un brinco tan representativo y tan significante en un año electoral? Ante la denuncia, el candidato a la presidencia, Mauricio Radford, llegó al Congreso para indicar que todo se trata de denuncias políticas, ya que él tiene 240 financistas que están registrados ante el Tribunal Supremo Electoral y ninguno de ellos es su hermano. Nos parece que no es la forma de hacer esa fiscalización en estos momentos, porque esto la población entenderá que es un tema eminentemente político. Nosotros queremos hacer un llamado y pedirles a los diputados de UNE que hagamos un juego político de altura, que se atrevan a competir con nosotros en la forma en que se debe de hacer y no utilizar estas argucias para poder malinformar a la población. La candidatura de Radford aún está en suspenso luego de que el Tribunal Supremo Electoral anulara su inscripción por tener un proceso abierto en tribunales. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luis Acche. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, lamentó y rechazó el ataque armado ocurrido el domingo en San Andrés Petén, en el que estaba el alcalde Milton Méndez y falleció Selvin Monterroso, quien iría en la planilla municipal. Obviamente cualquier acto, y mucho más cuando es contra la vida, contra la integridad de los ciudadanos, sean candidatos, no sean candidatos, eso no es lo relevante. Es un tema tan delicado para un Estado de que se ocurran hechos como estos y obviamente el Tribunal Supremo Electoral dentro del ámbito los rechaza y los condena. Además, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, indicó respetar a la alta corte del país. Sin embargo, sí considera de importancia una resolución sobre 2 candidatas presidenciales que están pendientes de definir su participación para la certeza de las elecciones. Respeto todos los plazos que la Honorable Corte de Constitucionalidad se tome para resolver, pero obviamente lo más pronto que sea cual sea la resolución, beneficia al proceso electoral. Misión del FMI hace recomendaciones a Guatemala para solucionar principales desafíos del país. Esto al volver del corte. Ya se lo decía en el corte comercial, la misión del Fondo Monetario Internacional concluyó que Guatemala necesita un diálogo nacional, subir la recaudación
y mejorar su clima de negocios. La jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional, Esther Pérez Ruiz, que visitó el país y evaluó diferentes indicadores en el país, recomendó la aprobación de leyes que empujen el crecimiento económico. La misión del FMI afirmó que existen varios indicadores económicos que muestran un desempeño positivo y que muestran que el crecimiento sería superior al 3% para el 2019. Uno de los sectores que reflejó dinamismo es el de construcción. Para que exista mencionado crecimiento es necesario elevar la inclusión financiera para que el crédito influya en el aparato productivo, no solo en las grandes empresas, sino a todos los sectores, enfatizó Pérez. Revertir la disminución en la recaudación de impuestos pasa por fortalecer el control de los grandes contribuyentes, mejorar el uso de la información tributaria para reducir el incumplimiento, reasignar recursos hacia auditorías basadas en el riesgo y reconsiderar el levantamiento del secreto bancario a efectos de auditoría tributaria. Guatemala debe y puede forjar un diálogo nacional para impulsar las reformas de alcance a las que nos referíamos en la regeneración del sector público, en la dinamización del clima inversor, que mejoren los estándares de vida de los guatemaltecos. Agregaron que el país debe continuar con los esfuerzos anticorrupción, se debe trabajar en la prevención y corrección. Además, el Ministerio Público debe tener independencia financiera. Entre las conclusiones se prevé que el crecimiento económico a corto plazo repunte en un contexto de expectativas de inflación bien ancladas. Los riesgos de las perspectivas económicas se inclinan a la baja. Un gasto social y de infraestructura productiva bien orientado promoverían el crecimiento del sector privado y la consecución de dos claves. El gobierno debería reafirmar su compromiso con la estrategia anticorrupción. La salida de la CICIG resalta la necesidad de preservar los logros legales e institucionales alcanzados durante su colaboración con el Ministerio Público y de dar continuidad a los casos pendientes. Luego de la primera vuelta presidencial, la misión del FMI volverá a Guatemala para reunirse con los candidatos que salgan electos. Con información de Urias Gamarro por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta. Y agendada para conocerse, en la sesión plenaria del miércoles se encuentra la aprobación en lectura de la iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial. Por ello, el representante del mayor sindicato de trabajadores de caminos señaló que esta ha estado conociéndose bajo irregularidades. El Sindicato Mayoritario de Trabajadores de Caminos se presentó ante jefes de bloque del Congreso para denunciar que la iniciativa de Ley 5431, Ley General de Infraestructura Vial, tiene varias anomalías, comenzando porque para aprobar sus artículos se señaló que ellos habían estado de acuerdo en la Comisión de Economía con cada uno de estos, que ahora se discuten en segunda lectura, pero señalan que nunca fueron convocados. En ningún momento asistimos a ninguna audiencia pública y no hemos dado ningún visto bueno para que salga a la vida jurídica la Ley 5431, como se especifica en el dictamen favorable de la Comisión de Economía. Si esta iniciativa de Ley 5431 le quita el 98% de funciones a la Dirección General de Caminos y nos deja con supervisión, óigase bien, supervisión y emergencias, significa que a un largo plazo, para nosotros como organización, va a haber una reducción de personal. Algunos parlamentarios solicitaron la exclusión de este tema del orden del día previsto para el miércoles 8, señalando que con las denuncias y dudas interpuestas, esto no puede seguir en discusión, enfatizando que todo recurre a una agenda político-electoral. O que se vuelva a analizar esta iniciativa en la Comisión de Comunicaciones, porque no sé por qué se hizo en la Economía cuando tiene que ver con un tema de infraestructura. Para eso hay comisiones específicas en el Congreso y se ve que es parte de una agenda electorera, una iniciativa que no creo que sea el mejor momento para pasarla con tantas dudas que se tiene. Pero para otros parlamentarios, estas acciones de querer sacar de agenda legislativa la iniciativa también tienen intereses proselitistas. Que de todos modos, si con ley o sin ley, es la empresa, la iniciativa privada la que de todos modos está favoreciendo del presupuesto de inversión en los 3.300 millones. Entonces aquí por lo menos sería regularizarlo, hay que ponerle mucha atención, porque una diputada con ánimo también muy electorero habló de que iba a pedir que se sacara la ley, que se saque de la agenda,
no hay ningún problema, que se discuta y se debata. Y si no hay viabilidad y no hay momento para discutirlo, pues ahí que se quede. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luisa Che. Una intensa lluvia acompañada de granizo afectó la tarde de este lunes 6 de mayo varios municipios de la zona norte de Quetzaltenango, donde los vecinos reportaron daños en los cultivos de maíz. Yesenia Rodas, vecina de San Carlos Hija, comentó que en esa zona ha llovido en las últimas semanas de forma normal. Sin embargo, esta tarde se desató una fuerte tormenta que provocó la caída de granizo. Pasada la lluvia, los campos y las montañas lucieron un manto blanco de hielo que después de una hora desapareció para dar paso a un intenso frío que esta tarde se dejó sentir en la cabecera departamental. Según los reportes, en las comunidades Plan Los López, Recuerdo a Barrios, El Rodeo y La Estancia de la Virgen, el hielo alcanzó una altura de 20 centímetros al respecto. Las autoridades correspondientes no se pronunciaron en Quetzaltenango, mientras que el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, comentó que también se registró caída de granizo en San José, Ojetenam, San Marcos. Debido a la ocurrencia de este fenómeno natural, no se reportan daños en ambos municipios. De León agregó que el INSIBUME indicó que la estación lluviosa ha iniciado en la Boca Costa, mejor dicho, en el suroccidente del país, por lo que se recomienda a la población tomar sus precauciones. Mientras tanto, la Conred está en apresto ante cualquier eventualidad. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, feliz inicio de semana y a continuación les comparto el pronóstico del clima para las próximas horas y para el día de mañana, y les comento que persiste el ingreso de humedad por ambos litorales del Atlántico y del Pacífico, y con un ambiente cálido que se pudo apreciar durante el día, favorecen a lluvias dispersas con actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche, especialmente en regiones del sur al centro de nuestro país, y las condiciones favorecen a que se continúen presentando focos de incendios forestales, especialmente en el departamento de Petén, San Andrés, y lluvias con partes en la cadena volcánica, y no se descarta la presencia de la Ares, especialmente en el volcán de fuego. Y en todo el territorio nacional se tendrán áreas con neblina en las primeras horas de la mañana y por la tarde un cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad con posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. Y se pronostica mucho viento para el departamento de Petén y las Verapaces, y para el departamento de Izabal muchos acumulados de agua importantes. Y para el departamento de Totonicapán, ubicado en la región del occidente, no se descarta la posibilidad de caídas de granizo. Y a continuación le comparto el pronóstico del clima para los próximos 3 días en la ciudad capital, y esperamos que para el día de mañana, martes 7 de mayo, tendremos lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, y para el día miércoles las mismas condiciones, y para el día jueves tendremos un cielo parcialmente nublado acompañadas de tormentas eléctricas en horas de la tarde, con temperaturas máximas de 27 grados centígrados. Y le comento que el día de mañana el sol saldrá a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:20 de la tarde. Hasta aquí llegamos con información, pero siga bien informado en Noticiero Guatevisión. Se registra incidente armado dentro del Cementerio General. El detalle se lo presentamos en el siguiente blog. Un incidente armado se registró este lunes dentro del Cementerio General Capitalino. Testigos indicaron que varias personas sufrieron crisis nerviosa luego de una balacera dentro del camposanto de la zona 3, sin que hubiera víctimas ni detenidos. La Policía Nacional Civil se movilizó para encontrar a quienes ocasionaron los disparos, pero no hubo capturas. En el interior del lugar se observó también a personas con el rostro cubierto ante la presencia de los agentes. Los bomberos atendieron a una mujer con una posible fractura en el pie, por lo que fue trasladada al Hospital San Juan de Dios. Niños y adultos mayores sufrieron crisis nerviosas, también recibieron atención en el cementerio. Y la jueza quinto de instancia penal otorgó medida sustitutiva al exministro de Salud de Otto Pérez Molina, Jorge Villavicencio, y le impone arresto domiciliario, el pago de una multa de 25,000 quetzales. Está ligado a proceso por 2 delitos cuando firmó el pacto colectivo con el Sindicato de Salud.
De primera declaración, el exfuncionario Jorge Villavicencio escuchó la descripción de los hechos por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma continuada. El señalamiento del fiscal Henry Recinos en su contra es que el ministro de Salud pagó 14 millones de quetzales al abogado César Landelino Franco López. Ese dinero provenía de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios y se dejó de comprar medicamentos, productos reactivos y material quirúrgico. Consintió que el señor César Landelino Franco López sustrajera la cantidad de 14 millones de quetzales, los cuales le fueron pagados en concepto de honorarios. El exministro de Salud Jorge Villavicencio se defendió de los señalamientos en su contra. Declaró ante la jueza Judith Secaida, a quien le aseguró que se le acusó y denigró cuando no ha cometido ningún delito. Se me ha acusado de fraude, se me ha denigrado a mí, a los miembros de mi familia, y eso para mí es bastante preocupante. Yo me he puesto a disposición de los tribunales correspondientes desde el 2015. Recinos explicó que por el pago de cuotas y viáticos, la cartera de salud repartió 34 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar con más. Autoridades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán intentan poner fin al conflicto territorial. Esto luego del corte. Tenemos más información. Los alcaldes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, junto a representantes de varias instituciones, se reunieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Fomento, en el Infom de Quetzaltenango, para entablar una mesa de diálogo y celebrar la suscripción de acuerdos de convivencia pacífica. Además, se aprobó una ruta de seguimiento por parte de la Comisión Técnica para resolver el problema limítrofe entre ambos municipios. Dentro de los acuerdos suscritos están el respetar la libertad de locomoción dentro y fuera de los municipios, resolver las diferencias controversiales, disensos y conflictos antes, durante y después del análisis, estudio y formulación de una propuesta de solución integral entre ambos pueblos. Entre otros convenios están el aceptar la presencia y actuación de los miembros de la institucionalidad estatal como facilitadores y mediadores para darle transparencia, legalidad y legitimidad al presente proceso de diálogo, y a requerimiento de las autoridades municipales y comités comunitarios se solicitará la presencia de las fuerzas combinadas de seguridad en dichos municipios como una obligación del Estado de Guatemala. Por último, se debe generar apoyo psicológico a niños, niñas, mujeres y hombres afectados por los actos violentos de los últimos días. Además, se procederá a la identificación de personas o grupos que hayan cometido actos delictivos para la aplicación de las respectivas sanciones penales. Y las lluvias que se registraron el fin de semana significaron para familias de la cabecera departamental de Totonicapán temor y angustia debido al desborde de un río y el taponamiento de drenajes. De acuerdo con la Conred, 5 viviendas resultaron con daños. Este lunes, las familias cuyas viviendas se inundaron en la cabecera de Totonicapán iniciaron las tareas de limpieza y lamentaron las pérdidas y los daños. Dimos colaboración al señor alcalde que nos hicieron favor, que nos puede mandar un tractor para sacar la suciedad. No puedo salir, no puede ir a defenderme en otro lado. Lo que hizo, me quedé así con un perrito y nuestras cosas. De acuerdo con la Conred, las áreas afectadas fueron la zona 1, el paraje Parramón, zona 2 y áreas de la zona 3, así como el cantón Coxaj. Detectar 5 viviendas con daños de leves a moderados, a los cuales se les brindó una respuesta evaluando las viviendas y determinando qué necesidades tenían, y así también poderlos
poderlos ayudar. Vecinos manifestaron que no habían recibido apoyo de las autoridades para retirar el lodo acumulado. Y según la Conred, esas tareas están a cargo de la comuna, por lo que el síndico responsable manifestó que alquilaron 2 retroexcavadoras y 4 camiones. Estuvo limpiando el día de ayer. También el día sábado se estuvo limpiando en la comunidad de Tres Coronas porque allá el río colapsó. En el sentido de que se tapó de tanta basura, ¿sabe? Me imagino, del centro y de las comunidades, raíces de árboles, colchonetas y un montón de basura. Esta tarde cayó un aguacero acompañado de granizo en el departamento. Desde Totonicapán, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Juan Guaidó habla sobre el levantamiento militar en Venezuela, este y otros temas luego del corte. Vamos con noticias del mundo. Durante una entrevista con agencia de noticias AFP, el opositor venezolano Juan Guaidó dijo que la gente que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro el pasado martes no cumplió con lo acordado, pero se mostró optimista sobre un pronto cambio político. Juan Guaidó reconoce que el alzamiento militar que encabezó contra el presidente Nicolás Maduro fracasó, pero se muestra optimista sobre un pronto cambio político en Venezuela. En entrevista con la AFP, el líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países, explicó por qué falló la sublevación de uniformados. Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su palabra, sino con su país en definitiva. Guaidó y su copartidario Leopoldo López dirigieron el martes pasado el fallido alzamiento de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota en Caracas. Pero su llamado a la Fuerza Armada no obtuvo la respuesta que esperaba, y 25 insurrectos debieron pedir asilo en la Embajada de Brasil, mientras López, rescatado por ellos de su arresto domiciliario, se refugió en la Embajada de España. Nosotros sabemos, los venezolanos, desde siempre que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en este caso la Fuerza Armada, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminen de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Guaidó se muestra desafiante ante las advertencias del gobierno de Maduro de tomar medidas contra los que apoyaron el alzamiento militar. Existe hace meses la orden de detención. De hecho, han intentado allanarme la inmunidad, supuestamente inhabilitarme, perseguir a mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, sigue secuestrado. Mi hermano también. Todo mi entorno cercano se especula que tiene orden de captura. Tenemos seguimiento desde el régimen. Eso pasa a diario en Venezuela, no solamente conmigo, sino con todo lo que nos atrevemos a hacer adversar a este régimen. Desde la insurrección, Maduro ha recibido el respaldo del alto mando militar y ha pedido estar en máxima alerta frente a los que ha calificado de traidores. Las Fuerzas Armadas son consideradas el gran soporte del gobierno chavista, en medio de la peor crisis en la historia moderna de Venezuela. Y el pepián de 3 carnes es un platillo especial que se puede degustar en Jocotenango. Es otro de nuestros pueblos. Hoy las carreteras de nuestro país nos hablan del flan antigüeño.
Así llegamos al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, invitándolo, por supuesto, a que mañana nos acompañe, pero ahora a que se quede en la señal de Guatevisión porque llega Sin Filtro. Hasta pronto.